Entonces, adelante, tiene el espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos a compartir este trabajo, que es producto de uno de mis tesistas, Juan Carlos Sierra Rojas, que se graduó a finales del 2020 de la Maestría en Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Matemática de la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Sí? Entonces, tenemos una maestría que está en el PNPC y bueno, ahí pues hemos cultivado algunos trabajos de modelación matemática vía ecuaciones diferenciales a procesos biológicos y también estadística aplicada a ciencias de la salud, que es otra de las áreas que trabajo, ¿no? En mi caso, ¿no? Y bueno, tratando de hacer aplicaciones a, a problemas pues en salud, es como en las principales líneas que he trabajado. Bueno, este va a ser el plan de la charla. Voy a dar una breve introducción. Vamos a ver el análisis del modelo de dinámica celular del cervix, del tejido epitelial, el análisis del modelo de dinámica viral, ya probablemente ya cuando uno tiene el virus en el tejido, por ahí un breve resultado sobre el análisis de bifurcaciones que se obtuvo, simulaciones numéricas que se hicieron del modelo y un análisis de sensibilidad local de los parámetros del modelo, realmente las referencias que hemos usado. Bueno, el virus papiloma humano es un virus ADN. Ahora que estamos en plena pandemia, este es un virus ADN, icosaédrico, sin envoltura. Como se sabe, está en el orden de los nanómetros. Es una familia muy grande de virus de ese tipo. Y cuando infectan al tejido epitelial, pueden causar pues, desde verrugas hasta lesiones neoplásicas intraepiteliales de alto grado. ¿Sí? Es decir, pues cáncer. ¿Sí? Entonces, seguramente han visto verrugas sobre la piel. Pues hay virus que le llaman de bajo riesgo, que son los que producen estas verrugas. De hecho, de las vacunas que hay para VPH, la tetravalente, la que es para 4 genotipos, la de tetravalente está enfocada a prevenir las verrugas. Y para el genotipo 16 y 18 son los que son carcinogénicos, es decir, son los que producen el cáncer cervicouterino. ¿Sí? Y el VPH es responsable del 99.7% de los casos de cáncer. ¿Sí? Es decir, casi es, bueno, es el agente etiológico principal, ¿no? Casi es causal. Es la infección, pues, es la responsable de ese cáncer. Hay un 3% que no es explicado por el virus, pero bueno, hay diferentes teorías que tratan de explicar ese porcentaje tan pequeño. ¿Sí? Pero la parte de las infecciones, si son activas sexualmente, el 80% de la población ha tenido VPH. ¿Sí? Son activos sexualmente, el 80%. ¿Sí? 8 de cada 10. ¿Sí? Pero la mayoría de ellos, pues transcurre como una infección aguda y desaparece. ¿Sí? Y no, ni cuenta se da, ¿no? O probablemente la presencia de verrugas en genitales, eh, pues la presencia de un virus, el de bajo grado, no el causante del cáncer. Porque en mujeres, pues causa el cáncer cervicuterino. En hombres se ha reportado cáncer en pene o cáncer anal. Entonces, bueno, no están los varones, no estamos exentos de padecer este tipo de cáncer, ¿no? ¿Sí? Bueno, este es el tejido, para tenerlo en contexto. Este es el tejido epitelial del cervix, o también aplica para mucosas, es decir, para garganta. También el VPH infecta garganta. En niños es más común que en adultos el VPH en la garganta. Entonces también este epitelio es válido para las mucosas en gargantas, igual para el tejido del cervix. A ver, ¿cuál es la estructura? Entonces, a ver, esto es lo del fondo de la piel y esto es lo que tenemos de manera externa. Entonces, para ubicarnos, ¿no? Esta es la base y esta es la superficie. Las primeras células se llaman basales. Están las espinosas, las granulosas y al final las escamosas. Que las escamosas son las que se liberan. Entonces, tiene 4 estratos el tejido epitelial.
De las células basales, estas se diferencian a células tipo espinosos. Bueno, unas se quedan como basales y otras se diferencian, pasan al siguiente estrato. Y a su vez, las espinosas se diferencian ya sea como mismas espinosas o se van al tejido, al estrato granuloso. Y como van ascendiendo por el tejido, van perdiendo cuerpo celular. Y la mayor parte de estas células, que son escamosos, pues están formadas por colágeno. Entonces, son los estratos del tejido epitelial. Y esto hay que entenderlo. ¿Sí? Si uno quiere hacer modelación en procesos biológicos, hay que comprender los fenómenos biológicos. ¿Sí? Hay que entrarle a la biología para poder hacer modelos apropiados. De hecho, Juan Carlos, pues tuvimos muchos seminarios discutiendo artículos propiamente de BPH. ¿Sí? Es donde me ayuda mi formación como maestro en ciencias de la salud, donde pues ahí llevé cosas de biología molecular, inmunología, farmacología y cosas pues que me ayudan actualmente a entender ese tipo de artículos. Entonces, hay que entrarle. Entonces, a comprender el proceso para poderlo traducir esto a ecuaciones. Y otra cosa importante de saber cuando uno lee la literatura del virus del VPH es que el VPH solo infecta al estrato basal. Es decir, el modelo esto de llave cerradura. Para abrir una puerta necesita una llave específica, ¿no? Igualmente, los virus para entrar a las células, se llaman tropismo, debe tener la llave cerradura. ¿Sí? Si no tiene la llave cerradura, no puede entrar. ¿Sí? Entonces, las que tienen la cerradura son las células basales. Entonces, son las que se infectan por el virus. ¿Sí? Aquí lo vemos, ¿no? Por acá está el ejemplo de que está la partícula viral que ya entró a la célula basal. Y esto de manera, entre los estratos, como se van diferenciando hacia arriba, el genoma del VPH se integra al núcleo de la célula, a su ADN. Y cuando hace la mitosis, ya sea para la diferenciación lateral o suprabasal, hacia arriba, se va el genoma del virus a las células hacia arriba, que le llaman transmisión mitótica. Entonces, va duplicándose la célula y en su núcleo, el ADN nuclear tiene integrado el ADN viral. Esto se va hacia arriba, ¿no? En algún momento se prende el ciclo lítico del virus y es cuando empieza a formar las partículas virales. ¿Sí? Y esas partículas virales forman, bueno, en los últimos estratos, ahí donde se ensamblan en las córneas. Entonces, cuando se libera la piel, es donde se está liberando las partículas virales. Entonces, cuando hay una lesión en el tejido epitelial, ¿sí? Si ven, hay una pequeña abrasión, un microtrauma. Porque usted debe pensar, si están las células basales en el fondo del tejido y son las que se infectan, ¿cómo llegan hasta allá el virus? Pues por una abrasión. Eso ocurre pues durante las relaciones sexuales, ¿no? Pueden ocurrir estas abrasiones. Si está el virus presente, pues va a ingresar al estrato más al fondo y así se va a producir la infección. Y lo que les platicaba, ¿no? El fenómeno viral va a ir ascendiendo conforme se van diferenciando las células hacia el estrato superior y esas partículas virales pues se liberan. ¿Sí? Entonces es como el ciclo de infección por el VPH. Obviamente pues ahí está la célula como está. Lo del cáncer, bueno, aquí no está explicado, pero van cambiando de forma. La morfología de las células van cambiando. ¿Sí? ¿Qué es la función que hacen? Por ejemplo, las mujeres que son sexualmente activas, pues tienen que ir al ginecólogo aunque tengan 18 años, ¿sí? Porque tienen que seguirse infecciones de bajo grado que se puedan tratar en ese momento, ¿no? O vigilar a lo largo del tiempo, porque la morfología de las células va cambiando. Puede ser que en promedio, porque lo hemos estudiado a nivel epidemiológico, también eso para otros modelos, que pueda desde la infección hasta que dé el cáncer, pasan como 16 años, pero puede ser menos. ¿Sí? Puede ser que la infección sea aguda y desaparezca, o sea persistente y pueda ir a desencadenar un cáncer. ¿Sí? Y es importante decir, porque alguna vez escuché a un Smith 3 que estaba trabajando en modelos de BPH decir que con el modelo él podía diagnosticar y pues no.
no se puede diagnosticar con un modelo, porque con la mujer va al ginecólogo, le hacen la colposcopía, pues se toma información. Entonces, yo quiero alimentar un modelo, tendría que hacerle el estudio a la mujer para alimentar el modelo. Entonces, el modelo no lo voy a suplantar para diagnosticar, ¿sí? Entonces, me puede ayudar a ver cómo puede evolucionar, pero no a diagnosticar. Entonces, por tanto, es importante conocer el contexto de la parte médica, ¿sí? Para poder tener claro las limitaciones o el poder que puede tener un modelo matemático, ¿sí? Al menos con estos modelos no podemos diagnosticar, podemos ver la evolución. A ver, Allison también nos ayudó mucho. Tenemos algunos años trabajando sobre BPH, pero esta publicación es de 2017. Nos ayudó mucho los hallazgos recientes. Allison, pues clasificó de manera teórica a las infecciones por VPH de 4 maneras. Dice la transiente, es decir, está el virus ahí, pero no ocurre nada. No evoluciona la infección. La aguda, bueno, sí ocurre la infección, pero desaparece, ¿sí? Es otra de las cosas que cuando las mujeres dicen, tienes VPH. Hicimos un estudio en Cuernavaca sobre mujeres con VPH y le decíamos el genotipo. Y el punto es que regresaban con la ginecóloga y decir, tengo la infección, ¿qué voy a hacer? Nada. No pueden hacer nada en ese momento los ginecólogos o los médicos. Solamente seguir la infección durante un tiempo y ver si esta desaparece. Si bien hacen algunas como que microcongelaciones a los tejidos cuando están con cierta alteración, sí lo pueden hacer y eso puede ayudar a revertir. Pero cuando la infección no tiene alteraciones morfológicas, solamente queda vigilar. Entonces, puede ser que la infección sea aguda y esto desaparezca en unos meses, ¿sí? Entonces sería la aguda, ¿no? La clásica solución unimodal, ¿no? ¿Sí? Conocemos. Y la latente, que obviamente la carga viral, no sé si ustedes se pueden imaginar lo mismo que yo, como que sube, baja, se mantiene. Aquí no hay mediciones, o al menos de la ejemplificación, sube y baja, ¿no? Entonces yo veo una cosa ahí que está como que oscilando, ¿no? Y lo veo con matemáticas, una solución ahí tipo amortiguada, ¿no? Entonces sería una infección latente. Y una infección crónica es la que sube y como que hace una tipo sigmoide, ¿no? Alrededor de los puntos. Puede ser que haya una pequeña oscilación, pero sube con forma sigmoide. Entonces, esa sería una infección crónica, ¿no? Que se mantiene. Si ven los seguimientos son 30 meses. 30 meses de seguimiento. Entonces, esto nos ayudó bastante para poder definir un objetivo. Como lo digo en mis clases de modelación, los modelos tienen que responder a una pregunta de investigación. El punto es que los matemáticos no nos enseñan metodología de la investigación cuando hacemos aplicación. Debe responder a una pregunta de investigación. No hacer un modelo porque puedo, ¿no? ¿Sí? O porque puedo analizar las ecuaciones, sino tiene que responder a una pregunta de investigación. Desde la biología matemática, la matemática es una herramienta metodológica que permite responder preguntas, ¿sí? Entonces, hay que traducir eso al modelo y que nos responda una pregunta. Y la pregunta de investigación que nosotros hicimos es si el modelo que podamos desarrollar podía reproducir las cinéticas reportadas en la literatura, ¿sí? Y ya teníamos un modelo bien calibrado, podríamos hacer más cosas. ¿Podría repetirla? Si el modelo reproduce las cinéticas que se tienen reportadas en la historia natural de la infección. ¿Sí? Miren, nos encontramos este otro estudio, por eso es importante hacer la revisión de la literatura. Y no hacer el modelo y correr simulaciones numéricas solo porque sí. 2015. Es un estudio retrospectivo, ¿sí? ¿Qué es un estudio retrospectivo? Bueno, pues ya se tenían las muestras en parafina del tejido del cérvix de las mujeres almacenadas. No recuerdo el país, ahí se las debo. ¿En qué país fue? Tienen las muestras del cérvix almacenadas durante las diferentes visitas durante años. Aquí son 3.500 días, ¿no? Sí, como 10 años, ¿no? Estuvieron siguiendo a las mujeres. Iban guardando la parafina. Entonces, lo que hicieron en este estudio fue evaluar la carga viral que había en esas muestras durante ese seguimiento. Y ellos clasificaron que la cinética de las mujeres podían tener estas 4 formas, ¿no? Aquí dice que, bueno, aquí no tuvieron detección, es el problema a veces de las cuestiones
de la detección de genomas puede ser muy baja, ¿no? Se detecta. Bueno, aquí dice que es muy pequeñito, pero dice que acá está presente, ¿no? Entonces, tipo oscilación latente, ¿no? Como yo les decía, como un tipo de una oscilación ahí amortiguada o autosostenida, ¿no? Que el ejemplo este del vacilador, digo, del oscilador nos da, ¿no? O algo muy conocido, ¿no? Miren, aquí está otro que también le llama latencia, ¿no? Ahí está el virus por ahí presente. Y estos que son muy diferentes, ¿no? Estos dos, pues, que caen dentro de la clasificación de Allison, ¿no? La latencia. Pero estos, dice que están latente el virus y después hay regresión, es decir, desaparece la carga viral. ¿Sí? Pero este es un escenario muy interesante también. Hay latencia, pero hay progresión. Sube la carga viral. Entonces son datos, digo, retrospectivos de mujeres. ¿Sí? Los estudios aunque los estudios de retrospectivos en la metodología de investigación de la medicina son de un nivel de evidencia más bajo que los estudios prospectivos, pero es de los pocos estudios que hay de seguimientos de mujeres. Actualmente hay un protocolo que también publicaron en el 17, a ver si viene acá adelante. No, no viene. Hay un protocolo que se llama PACLEAR, el objetivo del protocolo, que publicaron el protocolo, cómo van a hacer el seguimiento de la carga viral de mujeres jóvenes en algunos años. ¿Sí? O sea, uno puede publicar un protocolo y diga, lo que voy a hacer. ¿Sí? Y se puede publicar el protocolo porque es novedoso. No se había hecho el estudio del seguimiento de la carga viral en mujeres, prospectivamente, es decir, hacia adelante. Aquí están, las recluto y las voy estudiando conforme el tiempo. Estos fueron con parafina, o sea, hacia atrás, y por eso es un retrospectivo. Entonces, eso es importante. Y es el mismo grupo de Allison el que planteó ese protocolo que ya está corriendo y hay algunos resultados. Todavía no publican las cargas virales de manera pues prospectiva, ¿no? El estudio longitudinal no lo publica. Por eso, si hay una pregunta, ¿pueden hacer estadística bayesiana o estadística con esto? Estimación de parámetros. Por el momento, no. Sí, porque no hay datos. ¿Podríamos intentarlo de aquí? Sí. Podríamos. Ok. Pues el objetivo pues, es modelar y analizar la dinámica del virus del papiloma humano en los estratos epiteliales, con el objetivo, con la pregunta de investigación de si el modelo logra caracterizar las cinéticas que ya han sido descritas en la historia de la infección por el VPH. Con la primera pregunta, desarrollar un modelo de la dinámica celular, ¿sí? y posteriormente la de la dinámica viral, y pues ahora hacer el tratamiento del análisis cualitativo, ¿no? Que seguramente lo ven en una ecuación diferencial es 2, ¿no? Obviamente teoría cualitativa. Y calcular el número reproductivo básico, que se hizo muy popular este término, ¿no? Desde el H1N1, ¿no? Ya es como parece la jerga popular el número reproductivo básico, ¿no? Bueno, que seguramente lo han escuchado, ¿no? Por esto del COVID, ¿no? Se calculó para la dinámica viral. Se determinó la estabilidad de los puntos de equilibrio, ¿sí? Para ver el comportamiento de los escenarios. Y es importante estudiar la estabilidad. Desde el punto de vista matemático es importante porque te permite clasificar qué tipo de escenarios puedes tener. ¿Sí? Porque uno quiere hacer simulaciones numéricas, es más fácil diseñar una simulación numérica sabiendo en qué escenarios estás, que tratar de buscarlas a ciegas, que a veces luego pasa. Le doy valorcitos a ver dónde caigo, ¿no? A ver qué tipo de solución me obtengo, ¿no? Entonces, con el análisis nos permite desentrañar los escenarios y poder hacer simulaciones más dirigidas conociendo los escenarios. Y el tipo de bifurcaciones, bueno, también es relevante conocerlas. Y un trabajo muy exhausto que es esto, buscar en la literatura valores reportados de la cinética. ¿Sí? Hay que meterse a leer los artículos de BPH, nuevamente, no solamente para entender los procesos, sino para identificar qué parámetros ya han sido identificados por los propios expertos del área, ¿no? Los virólogos o los BPHólogos que lo tienen identificado. ¿Por qué? Porque me va a permitir alimentar mi modelo con cosas coherentes. Porque luego pasa que le doy valores cualesquiera y pues me da soluciones igual de cualesquiera. ¿Eh? Entonces, es importante esa parte. Y les cuento la historia más adelante sobre eso. Lo que hizo Juan Carlos ahí. Y bueno, y por último,
pues hacer el análisis de sensibilidad de los parámetros con respecto al R0 para tratar de ver sobre qué parámetro podemos tener control para la infección viral. Bueno, entonces el primer diagrama es el siguiente. Bueno, son 4 estratos, como lo mencionaba. Entonces, si quiero hacer un modelo de la dinámica celular, necesito 4 ecuaciones diferenciales. Pero decimos, pues 4, pues está medio. Y si voy a hacer el modelo de infección viral, necesito el doble más el virus, 9. Entonces, donde entra el jaloneo entre la matemática y el proceso biológico. Bueno, entonces creemos que deben de estar las células basales porque son las que se infectan con el virus. Creemos que deben estar por separado las células córneas, las escamosas, porque son las que se liberan, las que se sueltan y las que sueltan el virus. Entonces, pues, las dos de en medio, que sea un solo estrato. Entonces, eso fue el razonamiento que usamos. Aquí tiene un supuesto fuerte, ¿no? Que la dinámica de diferenciación o de mitosis es la misma entre los dos estratos. Entonces, ahí es donde entra la parte de hacer modelos, ¿no? Tengo que colocar supuestos. ¿Sí? Todos los modelos tienen supuestos. ¿Sí? Tienen supuestos, que a veces uno no los mencione como tal, pero tienen supuestos. Aquí el supuesto es que el estrato, tanto el espinoso como el granuloso, son homogéneos. Y las tasas de diferenciación son más o menos similares como para poder hacer la abstracción de que es la misma tasa. Entonces, tenemos el basal que se diferencia en el estrato intermedio, que ahora de aquí en adelante le voy a dar el estrato intermedio. La R, que es la tasa en la que se duplica y genera otra célula del estrato intermedio. Y la célula del estado intermedio se diferencia a córnea. ¿Sí? Y la mu, es la tasa de descamación, es decir, de liberación del epitelio. Y por ahí, aunque no lo usamos, lo pusimos en el modelo, que puede haber muerte de las células basales. Pueden morir. Entonces, es el modelo de la dinámica celular. Algunos colegas dicen, esto de dinámica viral es igual que epidemiología matemática. Sí, muchas de las técnicas de modelación matemática se inspiran o vienen de la epidemiología matemática o de la ecología matemática. Pero hay cosas que no tiene la epidemiología matemática, como esto, ¿no? En ese caso hay que modelar la dinámica de las células epiteliales antes de pasar al modelo de dinámica viral. ¿Sí? Ya ves, los modelos estos de epidemias suponen que es constante, le ponen un término logístico. Son las dos cosas que mayormente hacen, no las únicas. Y por ejemplo, cosas de infección por el VIH, que tiene historia, por ahí empezó todos estos modelos por el VIH. Hay modelos pues muy pues complejos que tratan de simular cómo se están produciendo las células CD4. Entonces, sí, pero es más rico esta parte de modelar la dinámica viral. Entonces, aquí tengo el modelo de ecuaciones diferenciales. Tengo las células basales, las intermedias y las córneas. El término logístico que modela la mitosis, la diferenciación en sí mismas, la delta que dice que se va a diferenciar la intermedio y la muerte de las basales. Y aquí el término logístico también modela la mitosis de las células intermedias, y esta es la diferenciación celular a las córneas. Y esta la mu es la tasa de descamación. Obviamente, como son modelos de poblaciones biológicas, pues vamos a trabajar en el hortante positivo. ¿Sí? No, aquí no tiene sentido los demás hortantes. ¿Sí? Entonces, ahí lo vamos a trabajar. Bueno, si ustedes notamos las primeras dos ecuaciones, la tercera no está en las primeras dos. Es decir, está desacoplada, entonces podemos estudiar este sistemita. Y algo muy sencillo que hicimos para esto es probar este teorema, ¿no? Que este subsistema de 2 dimensiones no tiene órbitas periódicas. Es decir, que no va a haber oscilaciones. ¿Sí? Y lo probamos con un teoremita ahí de Bendixson-Dulac, que hay que construir una función de Dulac y ver que la divergencia es de un solo signo. Y pues entonces pueden ver que aquí, usando esta función de Dulac, que con Carlos Osuna de la Universidad Michoacana, por ahí tenemos un artículo de cómo construir funciones Dulac en modelos biológicos. Por allá del 2015 lo publicamos. Entonces por ahí también hemos publicado cosas de cómo desarrollar
funciones duales. Entonces, es de un solo signo. Como es de un solo signo, pues podemos probar la no existencia de órbitas periódicas. Y podemos estar tranquilos, biológicamente. Es decir, la serie, el crecimiento del tejido epitelial no está oscilando. ¿Sí? Eso es importante biológicamente. No están saliendo cosas que no deberían de salir. Y el cálculo de los puntos de equilibrio. El punto de equilibrio que le llaman trivial, el triple cero, es decir, no hay tejido. Por ejemplo, esto biológicamente, bueno, es matemáticamente plausible, pero biológicamente no debería estar. Entonces, desde el punto de vista de la teoría cualitativa, debe ser inestable. ¿Sí? Debe ser inestable. Todas las soluciones que pasen por ahí se alejen. ¿Sí? Y tenemos el otro punto de equilibrio, que es el que yo le llamé de homeostasis celular. ¿Sí? Por eso estos puntos de equilibrio tendrían que ser el número de células que tiene el cervix. ¿Sí? Obviamente lo definimos en una región, en un área, no de todo el cervix, sino en un área, por los datos que teníamos de microfotografías. Entonces, estos números serían como el número de células basales, el número de células de estratos intermedio y las escamosas que están en el tejido epitelial del cervix. ¿Sí? Entonces, biológicamente es esto, y obtenemos estas coordenadas del punto de equilibrio. Y si ven, aquí hay un signo negativo. Entonces, para que esto pueda tener sentido biológico, debe cumplirse que esto sea positivo. Es decir, que la R sub B sea mayor que la delta sub B más la mu sub B. Esta es una condición que le llamé condición biológica. Eso se tiene que cumplir para que haya tejido. Es una condición biológica para que podamos tener el tejido epitelial. Y obviamente si se cumple esto, todos los otros dos, pues también van a existir. Entonces, si esto se cumple, voy a tener el punto de equilibrio libre de la homeostasis celular. ¿Sí? Entonces, nuestros parámetros deben cumplir esto. ¿Sí? Esta condición biológica, aunque matemáticamente podemos analizar lo opuesta, pero no tiene sentido, ¿sí? Porque no tendríamos tejido. Ok, entonces aquí es donde hacemos el análisis de estabilidad local de los puntos de equilibrio usando ¿sí? El punto de este equilibrio hasta este punto, porque sigue trabajando con el sistema, ¿no? Ah, no, ya con el 3. Ya con el 3, porque tengo 3 entradas. 1, 2, 3. ¿Qué es el número de células que tienen en una área cuadrada del cervix? Si tú pintas un cuadradito. Ah, no, en estado sano. Estado sano. En estado sano. Estado sano. ¿Sí? Estado sano. Es como si viéramos ladrillos, ¿no? Y viéramos aquí 1 metro cuadrado y contáramos los ladrillos, ¿no? ¿Cuántas basales tienes? ¿Cuántas intermedios? ¿Cuántas en el estrato corre? Sí, sí. En una unidad cuadrada. Sí. Esa es la interpretación biológica que tiene. Bueno, para estudiar la estabilidad local, pues hacemos la linealización del punto de equilibrio, usando el teorema de Harman-Grothman. Bueno, calculamos la matriz jacobiana y bueno, tuvimos los equilibrios, las coordenadas del punto de equilibrio en la jacobiana, y pues hacer el análisis de los valores propios. Y aquí vemos que tenemos valor propio, que es donde se ve involucrada la condición biológica. Que sabemos que esto siempre debe ser positivo, ¿no? ¿Sí? Estamos estudiando aquí la estabilidad del punto de equilibrio, ahí me adelanté. El punto de equilibrio trivial, es decir, el de los 3 ceros, donde no hay tejido. Y bueno, el resumen de esto es este, ¿no? Que es inestable, tiene que serlo. Todas las soluciones que pasen por ahí tienen que alejarse, porque tiene que haber tejido. Si no hay tejido, pues no tenemos con qué estudiar ahí algo, ¿no? Y el otro resultado es que el de la homeostasis, el positivo, las 3 coordenadas positivas es local asintóticamente estable. Ese es el teorema que queremos demostrar. Y bueno, aquí del punto de equilibrio trivial, aquí se ve la condición biológica que tiene que cumplirse esto va a ser positivo por la condición biológica. Y ya sin fijarme en esto, ya con que esto sea positivo, ya va a ser inestable. ¿Sí? Con que un valor propio sea positivo, el punto de equilibrio es inestable. ¿Sí? Pues ahí concluimos, ya ni pongo ninguna condición sobre esto. Bueno, este es negativo siempre, ¿no? Este es el que podría alguna condición, pero no necesito ponerle ninguna porque ya va a ser inestable con la condición biológica. Y el segundo punto de equilibrio, el positivo, hacemos el estudio por acá, hacemos ahí unas cuentas con los puntos, con las coordenadas del punto de equilibrio y llegamos a esto. ¿Sí? Entonces ahí se puede ver fácilmente que todos son negativos, todos son negativos. Y como todos los valores propios son negativos, pues el punto de equilibrio es local asintóticamente estable. ¿Sí? Entonces es lo que
queremos. Todas las soluciones se van a ese equilibrio. ¿Sí? Entonces tenemos tejido. Pues apenas con este análisis hemos hecho del modelo de la dinámica celular. Ahora hay que probar que ese punto de equilibrio es global, asimétricamente estable, porque los resultados anteriores son locales. Bueno, aquí construimos una función de Lyapunov que hace una técnica, es un método pues clásico, ¿no? Clásico de los libros, ¿no? Pero pues se pueden seguir usando para demostrar la estabilidad global. Nomás que la parte racional está en saber construirla, ¿no? ¿Sí? En algún punto, ahorita ya no tanto, construir una función de Lyapunov para un modelo complejo era como casi una publicación, ¿no? Porque es difícil. Actualmente hay mucha literatura. Andrei Kromenikov popularizó ese tipo de funciones que se llaman funciones tipo Volterra, ¿sí? Y encontró unas estructuras muy particulares que son negativas. Entonces, con eso, pues, conociendo eso, es muy fácil construirlas actualmente, ¿sí? Por ahí yo tengo un par de artículos con Andrei Kromenikov que publicamos sobre dengue y sobre también dinámica viral. Estas son las formas tipo Kromenikov, ¿no? Aquí me brinqué el paso de cómo construirla, ¿no? Entonces nomás le puse a partir de qué funciona el Lyapunov y cómo la construyo, el resultado final, ¿no? Estas son las fórmulas tipo Kromenikov, ¿sí? Y usando inclusive la desigualdad esta de la media aritmética y la media geométrica, no puede demostrar que estas cosas son negativas. Todas estas formas son negativas. Inclusive estas formas también se pueden escribir como funciones tipo Volterra. Se pueden escribir de manera elegante como funciones tipo Volterra. No las escribí aquí porque las puse en forma integral, no en forma de función, pero bueno. Entonces me la van a tener que creer que todo esto es negativo. Y como todo esto es negativo, pues por el teorema de estabilidad de Lyapunov, pues, digo que esto es global asimétricamente estable en el interior de la región que estoy estudiando. Entonces sabemos que pues, todas las soluciones, dependiendo de la condición inicial, van a ir al punto de equilibrio sano, así lo queremos llamar, o el de la homeostasis celular. Ahora, pasamos a la fase de estudiar el modelo con la parte del virus. Pues voy a tener el mismo diagramita que pinté previamente, que es el de la parte celular, la sana, pero tenemos que el virus va a tener contacto con las células basales, ¿sí? Una tasa beta, el virus tiene contacto con las células basales y le infecta. Entonces ahora voy a tener una célula basal infectada que se va a diferenciar. Infectada es porque tiene el genoma del VPH integrado en el ADN nuclear, ¿sí? Entonces se diferencia al estrato intermedio y también que se replica y se diferencia esto a las células córneas que están infectadas. Y aquí estas son, como mencionaba, estas son las que liberan las partículas virales. Entonces a una tasa sigma está liberando estas partículas virales, ¿sí? Entonces, aquí estoy extrayendo mucho del proceso de la dinámica intracelular, porque el modelo está planteado a nivel celular. Entonces, por eso me estoy brincando algunas particulares que están pasando dentro de las células, porque el modelo es a nivel celular, no a nivel intracelular, y tampoco era la intención de ser un modelo multiescala. Es decir, considera tanto la escala intracelular como la celular. Y la tasa de remoción de descamación. Entonces, esto es nuestro modelo general, y tenemos pues las 7 ecuaciones diferenciales que les mencionaba, ¿no? Las basales sanas, las infectadas, las estratos de lo intermedio sano y el infectado, las córneas sanas y las infectadas, y las partículas virales. Aquí donde uno ve el costo, ¿no? ¿Qué tal si hubiera puesto los 4 estratos? Tendría 9 ecuaciones en lugar de 7. ¿Sí? Y eso se puede volverse más intratable para estudiarlo que dejarlo con ese que era un poco más parsimonioso, ¿sí? Bueno, a estos términos son la suma, son las transmisión mitótica. Estos de las infectadas es la transmisión mitótica, que es lo que les comento, la mitosis que se va llevando el ADN viral dentro del ADN celular, ¿sí? Entonces ahí con la suma de las dos, las sanas infectadas, bueno, este es el modelo completo. Y obviamente esto está en R7, ¿sí? En esta región. Entonces ahí vamos a estudiar el modelo.
A ver, los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio, también tenemos el triple, bueno, no es el triple, ¿no? Tiene los 7 entradas, son ceros, que es el equilibrio trivial. Tenemos este, que tiene como entrada las mismas que tenía el modelo que tenía que ser. Así debería de ser. Y son ceros en la parte de las infecciones. Es decir, no tengo células infectadas ni partículas virales. Es el estado que ahora le cambia el nombre, ya no le llamo celular, le llamo el punto de equilibrio libre de la infección. Que la literatura internacional, bueno, así le llama. El libre de la infección. Y tenemos el punto de equilibrio donde todas las entradas deben de ser o tienen que ser positivas, que es el punto de equilibrio infectado, que es el estado de la infección. Si ahí tenemos infección celular. Y bueno, y encontramos resultados semejantes, ¿no? Que el punto de equilibrio trivial siempre existe. Pero si se cumple la condición biológica, este va a ser, bueno, sí, y si se cumple la condición biológica, vamos a tener el punto de equilibrio libre de la infección. Bueno, eso es, pues, fácil ver. Y ahora, pues, el análisis de la estabilidad. Entonces, necesitamos la jacobiana. Esta es la matriz jacobiana del sistema. Y estas son algunas simplificaciones para no tener una supermatriz ahí. Y hacemos la aproximación alrededor del punto de equilibrio del trivial, de los ceros, que tiene 7 entradas ceros. Y pues también tenemos algo similar, ¿sí? Tenemos los valores propios y uno de estos va a ser positivo, ¿no? Y como va a ser positivo, pues también es inestable. Entonces, te pasa lo que tenía que ocurrir, que el de las entradas de cero, pues es inestable. Y eso es importante para el modelo. O sea, no hay opción de que nos quedemos sin tejido. Y para calcular el número reproductivo básico, usamos la técnica esta del método de la próxima generación, que trata de construir una matriz F, que es la de las infecciones, y una matriz B, que es de las de transición. Voy a entrar en detalle con eso, pero logramos calcular, este es el punto de equilibrio. Digo, perdón, este es el número reproductivo básico. Este es el número reproductivo básico de la infección, ¿sí? Entonces, no, si esto, por ejemplo, esta parte indica que es importante para que ocurra la infección la tasa de mitosis de las células basales infectadas. ¿Sí? Está metido en el R0, que eso modela la mitosis de células infectadas. Entonces, esto es promotor para que el R0 pues crezca. ¿Sí? Y esta parte donde está la beta y la sigma, pues tiene que ver con la parte del contacto virus-célula. Y este término, pues, es un equilibrio entre la diferenciación y la mitosis de las células infectadas del estrato intermedio. Entonces, todos los parámetros, aunque aquí en beta es asterisco, es una expresión, es la coordenada del estado homeostático, de la homeostasis celular. Hay muchos parámetros ahí metidos, pero todos los parámetros del modelo están aquí metidos en el número reproductivo básico, ¿no? Que usualmente uno lo aprende así, ¿no? Si el R0 es mayor que 1, hay epidemia; si el R0 es menor que 1, no hay epidemia. Pues de manera clásica, así uno lo escucha, y puede hacer una diferencia algo similar, ¿no? Si el R0 es mayor que 1, entonces va a haber infección viral; si el R0 es menor que 1, no va a haber infección viral, ¿sí? Eso aunque eso pasa cuando tenemos bifurcaciones hacia adelante. Cuando hay bifurcaciones hacia atrás, ahí ya no. Si el R0 es menor que 1, no hay epidemia, no hay infección, no necesariamente. Entonces, es importante hacer el análisis de bifurcaciones. Y bueno, tenemos este teorema, ¿no?, sobre la estabilidad del punto de equilibrio. Aquí se puso un poco más rudo porque tenemos, bueno, son las condiciones que tienen que cumplir sobre los parámetros, ¿sí? Que la condición biológica aquí está. Y esta condición, que es muy interesante, esta condición biológica. Dice que el cociente entre la mitosis y la diferenciación y muerte de las infectadas debe ser menor que el cociente de la mitosis entre la diferenciación más la muerte de las células sanas. Entonces, muy interesante el cociente, estos cocientes, por así decirlo de forma, pues, un poco laxa, nacimiento entre diferenciación, o proliferación entre diferenciación. Igualmente algo similar para el estado intermedio, debe cumplir esa condición. Y si el R0 es menor que 1, entonces el punto de equilibrio el de libre de la infección es local acientóticamente estable e inestable si el R0 es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, bueno,
El local antibióticamente estable te refieres a que Sí, que todas las, y luego lo vas implementando. sí, sí, que cuando el R0 es mayor que 1, todas las soluciones se van al punto de equilibrio de la homeostasis celular, es decir, no se produjo la infección. ¿Sí? Y si el R0 es mayor que 1, se alejan y se van a otro lado, que puede irse a un punto o oscilar. Este cociente de la sana, habías puesto anteriormente que era menor a 1. Bueno, hiciste el modelo nada más de la sana. El módulo de las sanas, a ver. Tienes el cociente este, lo habías puesto cuando hiciste el modelo de la sana. El módulo de las sanas, a ver. Módulo de las sanas. Habías puesto exactamente, creo que es menor a 1 de estos. No lo recuerdo esa parte. Pero pedimos esta condición, ¿no? Esta. Sí, pero es la condición biológica, ¿no? La RB mayor que esta. Sí, esa sí la pusimos. Sí, sí, sí. Ok. Pero aquí es la comparación entre una y otra. ¿Sí? Las sanas, las infectadas y las sanas. ¿Sí? Y la condición biológica únicamente va sobre las sanas. Ok. Entonces, bueno. Y ya aquí no lo puse, pero bueno, demostramos condiciones para que pueda cumplirse la estabilidad global de ese punto de equilibrio, del libre de la infección. Las cuentas no eran muy largas, igualmente que la prueba de la estabilidad local eran muy largas, entonces no las coloqué. Hay estas restricciones sobre los parámetros que tienen que cumplirse. Lamentablemente no pudo construirse una función de Lyapunov que fuera más general. Y de hecho, si uno hace estos parámetros así, bueno, toma estos parámetros de esta forma, y uno se fija la estabilidad local, se cumple. ¿Sí? Se cumplen las condiciones. ¿Sí? Entonces, si hago esas restricciones, estas condiciones se cumplen. Entonces, sí hay una como consonancia entre el resultado local y el resultado global, aunque es más restrictivo el global. Bueno, en el sentido de los parámetros. En el sentido de las soluciones, pues es un resultado global. Bueno, esa es la función de Lyapunov. Ya no puse los detalles de la cuenta porque se menciona que era muy extenso. Entonces era la Lyapunov que, que, que se construyó. Y bueno. Y ahora, aquí nos encontramos en un problema matemático. Habría que, para poder demostrar que existe y es único este punto de equilibrio libre, este punto de equilibrio de la infección, cuando el R0 es mayor que 1, habrá que demostrar que este sistema algebraico no lineal tiene una única solución positiva. Entonces, eso estuvo muy complicado. Sí tuvimos un resultado por ahí en la tesis de Juan Carlos, pero bajo restricciones lo pudo demostrar. Aquí no les presento restricciones, no se las presento. Entonces, es donde entra la otra parte. Bueno, y para poder probar la estabilidad local, habría que estudiar la matriz jacobiana de esta matriz y probar que un polinomio, su polinomio asociado de grado 7, pues tenía partes reales, que todas sus eigenvalores tienen parte real negativa. Y para probarlo con el teorema este el criterio de Hurwitz, pues las condiciones son son bastantes. Entonces vuelve ahí como que muy complicado probar un modelo que tiene tantos parámetros, probar todas las condiciones de Hurwitz. ¿Sí? Entonces ahí es donde entramos la parte numérica. ¿Sí? Ahí nos atoramos como unos meses y dijeron, bueno, hay que traer la parte numérica. A ver, este es un resultado de análisis de bifurcaciones que también se hizo alrededor del punto de bifurcación que es el R0 igual que 1. Entonces, bueno, aquí se dan condiciones que puede ser hacia adelante o hacia atrás la bifurcación. ¿Sí? Y este teorema también nos dice que existe un punto de equilibrio. Entonces, como consecuencia del teorema, que vamos a tener un punto de equilibrio. Aquí no lo indiqué, pero pueden pasar dos cosas. O hay bifurcaciones hacia adelante o hay hacia atrás. Eso significa lo siguiente. Con los parámetros característicos de la cinética del BPH, encontramos que hay una bifurcación hacia adelante. Y la de hacia atrás, aunque es matemáticamente plausible, pero biológicamente no está en esos rangos. Entonces es importante también tenerlo claro. ¿Qué es la bifurcación hacia adelante? Este es el punto de equilibrio libre de la infección, que es asintóticamente estable cuando el R0 es menor que 1. Bueno, la abscissa es el R0. Si el R0 es mayor que 1, este se convierte en inestable y el positivo es asintóticamente estable, que es el tipo de bifurcación que resulta de este modelo, es de este estilo. Es decir, si el R0 es mayor que 1,
Entonces vamos a tener un punto de equilibrio infectado. ¿Sí? Y este va a ser al menos local, porque este análisis que hicimos porque es local, cerca del R0, del R0 igual a 1, vamos a tener un punto de equilibrio asimétricamente estable. ¿Sí? Entonces es el tipo de bifurcación que tenemos. Y como no lo puse, pero con los parámetros que aquí les muestro en esta tabla, se puede ver que se cumplen las condiciones para la bifurcación hacia adelante, en ese resultado local. A ver, estos parámetros, como les comentaba en la introducción, hay que meterse a la literatura a buscar las tasas de proliferación, de mitosis, las tasas de diferenciación, las tasas de descamación o las capacidades de carga. Es decir, cuánto el número en promedio tiene de células basales una microtopografía que es de tantos de dimensión, ¿no? Entonces ahí donde Juan Carlos hizo una tarea pues muy minuciosa, encontramos el artículo correcto donde había la microfotografía del tejido epitelial, donde se veían muy claramente las basales, las granulosas, y las coras, los 4 estratos, se veían bien. Y lo que se pudo hacer Juan Carlos es contarlas. Contó en una región cuántas había, de varias, y sacamos el promedio de eso, y fue los números que aquí pueden ver. Entonces también aparte de un trabajo matemático, hay un trabajo ahí porque hay que alimentar el modelo con cosas correctas. ¿Sí? O con cosas no correctas, con cosas pues, lo más aproximados al fenómeno. ¿Sí? Porque si hacemos eso nos puede dar resultados pues, más cercanos a lo que queremos, ¿no? Entonces, aquí hubo un trabajo que no las encontramos reportadas. Sí hay otros modelos BPH, no los he mencionado, sí hay modelos BPH, pero que consideren este aspecto que considera este modelo, no lo hay. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son los modelos, todos son los que no los podíamos conocer, los supusimos muy cercanos a la condición sana. ¿Sí? Porque creíamos que la diferenciación puede ser muy similar en las basales, de una sana y una infectada, que la capacidad de carga no se cambia, en fin, hay varios supuestos ahí. Entonces lo que hicimos con Juan Carlos fue este algoritmo, ¿no? Hacerlo numérico. Para no hacer el cuento largo, llegamos a esto. Como no probamos de manera, con teorema de demostración la existencia del punto de equilibrio infectado cuando el R0 es mayor que 1 y su estabilidad local, pues le metimos ahí pues cómputo, ¿no? Y lo que diseñó Juan Carlos fue esto, bueno, si el R0 es mayor que 1, que encuentre la solución algebraica para ese conjunto de valores. Y aquí variamos solamente, fijamos todo y dejamos libre solamente sigma y beta, donde sigma es la tasa de producción de partículas virales y beta es la tasa de contagio o la infección, es el encuentro virus-célula. Y estos rangos pues son de lo que reportaron en literatura, que la producción viral puede ir de 0 a 1000, y bueno, y aquí, bueno, aquí lo dejamos variar un poquito. Entonces lo que él le pidió al programa era pues calcular el valor propio y calcular los valores propios y que identificara si esas eran todas negativas o había una con parte real positiva. Entonces pintó de rojo cuando había un valor propio con parte real positiva y pintó de azul cuando todos los valores propios eran con parte real negativa. Y esta, bueno, es la región de no existencia. ¿Sí? No existe el punto de equilibrio infectado por abajo de esto. Entonces eso quiere decir esto, que vamos a tener soluciones que sean asimétricamente estables y algunas soluciones que sean inestables. Es decir, vamos a tener por ahí, aunque no lo probamos, que haya bifurcación de Hopf. Lo que mencioné que era bifurcación hacia adelante, pero local. Puede ser que más adelante de la rama haya una bifurcación Hopf. No lo demostramos porque para uno de 7 está medio complicado hacerlo en un periodo de la maestría. Entonces, bueno, pues le metimos la solución numérica. Que tenemos esto, que es lo que les mencionaba. Esta aparece la infección viral. Esta es la parte de la carga viral. Las demás, aquí me metió un gol Juan Carlos, que es colombiano, nos puso los colores de la bandera. Ya me di cuenta cuando estábamos en el manuscrito que me metió ese gol. Y si nos escucha después, bueno, le damos saludos. La sana, las infectadas y las partículas virales. Entonces aquí la solución es que está la carga viral inicial de la infección y declina. Entonces esto lo interpretamos como una infección transitoria, como de la que clasificaba Allison. Y a veces ustedes dicen, pero acá tengo una simulación con 100 células, con una inoculación de 100 partículas virales. Ahora, ¿qué tal si lo hago con 1000? Pues ocurre exactamente lo mismo.
declina la infección viral. Entonces tengo aquí la simulación que representaría la cinética transiente. Bueno, igual si le aumento a 10.000 pasa lo mismo. A ver, y esta es la de la infección aguda. O la escala aquí, no la puso. Cantidad de 10 por... No puso los tiempos, ¿no? No puso los tiempos ahí. Pero tiene que ser... A ver, aquí en los parámetros lo desciframos. 10, son 10. Son 10. Son 10. Ya lo vi ahí. Creo que ya me adelanté demasiado. Entonces está aquí. Está por aquí. Entonces son días. Aquí se da la infección viral, hace la famosa curva unimodal y ¡pum! Cae. Entonces esto lo interpretamos que es la cinética, aquí hay un error, es R0 mayor que 1, de la aguda. ¿Sí? Sube y baja la carga viral, si ven, como que en medio año, ¿no? Y biológicamente por ahí anda el tiempo de las agudas. ¿Sí? Si recordamos las primeras figuras. Y estas tenemos las oscilaciones. ¿Sí? Fíjense, esta es la carga viral, ¿no? Sube, baja, sube, baja la carga viral alrededor de un valor. Entonces, eso lo interpretamos como una infección latente. ¿Sí? Tenemos una infección latente. Y si le aumentamos la carga viral inicial, seguimos teniendo la misma infección latente. Y esta última es si ven, un tipo sigmoide, la solución. Entonces, esa la interpretamos con tipo crónica, como la figura de Allison que veíamos, ¿no? Tipo crónica. Entonces, y si le aumentamos la carga viral inicial, que eran 100 partículas aquí, y le ponemos 1000, pues no se perturba la forma de la solución. Y con 10.000 partículas virales, la inoculación inicial, pues en la condición inicial, pues tenemos la misma forma. Entonces, el modelo está reproduciendo las 4 cinéticas de Allison. Y finalmente, mandamos de tiempo, vamos ya sobre el tiempo, hicimos el análisis de estabilidad local, ver qué parámetros del modelo nos dan información para tener un control de la infección viral. Nos dieron cosas conocidas. Por ejemplo, la gamma, que es la tasa de declinación de los virus. Eso ya se sabe que con vacuna, ¿qué es lo que hace la vacuna? Crear anticuerpos que neutralicen el virus. Entonces, bueno, nos salió algo, la gamma, que es los anticuerpos. Es algo conocido, que sí tiene importancia para el control. Aquí nos salió negativo. Entonces, es decir, si lo disminuimos, disminuye el R0. Entonces, bueno, aquí nos salió que la diferenciación de las basales. De las basales infectadas tiene un impacto más grande, como cerca de 2, la diferenciación de las basales. El punto que este virus no es, cuando infecta, no crea las suficientemente señales inmunológicas para que el sistema inmune lo ataque. Pues si bien es buen parámetro poderlo de control biológico, la diferenciación de las células basales, incrementarlas, es decir, pues matar a las células infectadas basales, eso lo tiene que hacer el sistema inmune, pero no lo hace porque es un virus, le llaman pues no lítico, no citopático, o sea, no crea muchas alarmas iniciales, ¿no? Y por acá nos salen cosas que ya se saben, ¿no? Que en modelos de infecciones de BPA, de VIH, hepatitis C, siempre se controla el parámetro de la producción viral y y del contacto. Entonces, también estos dos parámetros que son muy conocidos en otros modelos de infecciones virales, salieron como relevante para el control. Actualmente, que parece curioso, aunque tengamos vacuna para VPH, que se puede aplicar también a varones. De hecho, en la Ciudad de México fue pionera en aplicarlo a varones, a niños. El desarrollo de antivirales para VPH son cosas de estudio. Y claramente, cuando ocurren las vacunas, dice, ya podemos controlarlas de manera poblacional por vacuna, el VPH y el cáncer, pues como que desalienta un poco la producción de antivirales. Entonces, por eso de hecho, en el manuscrito por ahí tenemos documentado un review de antivirales para VPH, que ahí están las propuestas. Y sí, pues aparece, ¿no? Tienes la infección, pues con un antiviral específico, que era lo que estábamos teniendo con lo del COVID, ¿no? Que estábamos buscando antivirales específicos para COVID. Ya tenemos vacuna, pero vamos con antivirales por si los necesitamos, ahí van a estar, ¿no?
Y ustedes los conocen, ¿no? El cicloferón, que es para lo del herpes, son antivirales, ¿no? O el Tamiflu para la influenza. Bueno, y nos salió este, que es el R, la tasa de crecimiento. ¿Cómo? El aciclovir. Sí, aciclovir. Aciclovir. Y nos salió aquí la mitosis de las células del estrato, también nos salió como un buen parámetro. Pero hay cosas que la matemática nos está dando información, pero también hay que hacer que biológicamente esto pueda ser plausible mediante la tecnología biológica que se conoce. Porque no suena como ¿cómo voy a controlar la replicación, a disminuir la replicación de las células del estrato intermedio? Suena coherente, ¿no? Disminuye la mitosis del estrato intermedio y eso me va a bajar el R0, porque todos estos parámetros son con respecto al R0. ¿Sí? Bajarlo por debajo de 1. Ok, bueno, ya para concluir, sí estuvo muy extenso esto. Bueno, propusimos un modelo para el estrato, estudiamos la estabilidad de estos puntos de equilibrio, estudiamos la R0, la infección viral, dimos condiciones de estabilidad, tanto de local para el punto de equilibrio libre de la infección, y hicimos análisis de bifurcación cuando el R0 es igual a 1 y vimos que había una bifurcación hacia adelante con parámetros de la infección. Y bueno, nuestras simulaciones pues capturan la tipo de cinéticas clásicas reportadas por Allison. Lo que identificamos parámetros que puedan ser útiles para el control de la infección. Aunque nuestro modelo tiene limitaciones. Una parte importante de esto es reconocer las limitaciones que tienen nuestros modelos. Tiene una limitación de que no simula las latentes que se convierten en agudas y ni simula las latentes que se puedan tener en progresión. ¿Sí? Esto porque el modelo no considera parte del sistema inmune u otros aspectos de la biología. ¿Sí? Entonces, pero en principio es un buen modelo, un buen recurso para poder pues crear modelos que podamos tener estas cinéticas que no reproduce el modelo. Eso es muy importante de decir con las referencias, que la mayoría son el aspecto biológico. Y bueno, los colaboradores de este manuscrito, Jorge Fernando Camacho Pérez de la UASM y el doctor Ramón Reyes Carreto, que también nos apoyó con la parte del análisis de sensibilidad, y Jorge Fernando Camacho con la parte del análisis de bifurcaciones. Y bueno, pues ahí está mi correo. Y por aquí en todas las slides ahí pueden consultar mi página personal. ¿Sí? Mi página personal, ahí la pueden tener, donde están pues mucha de la información que hemos hecho. Agradecemos al profesor Cruz por su charla. Pues hay un poco de espacio para preguntas. No sé si alguien tiene tanto en el chat, puede preguntar o pueden abrir el micrófono en la parte que nos están viendo a través de Zoom y también los que nos están acompañando aquí. ¿Puedo preguntar? Claro que sí. Oye, Cruz, no te escuché decir la interpretación biológica de la bifurcación. ¿Qué significaría desde el punto de vista biológico? La interpretación biológica de la bifurcación. Ah, de la bifurcación. Okay. La interpretación biológica de la bifurcación es que aparecería con el R0, en el R0 igual a 1, ahí tenemos la bifurcación. Vamos a regresarnos. Aquí está. El R0 igual a 1 es el valor de la bifurcación. Entonces, cuando el R0 es mayor que 1 y cumple las condiciones para la bifurcación hacia adelante, quiere decir que va a aparecer una familia de puntos de equilibrio positivos que lo interpretamos como el estado de la infección, y el punto de equilibrio libre de la enfermedad pues es inestable. Es decir, todas las soluciones se alejan y se van al estado de la infección. ¿Sí? Esa sería la interpretación biológica. O sea, conviven dos estados de equilibrio. Sí. Ya. ¿El sano o el estado de la infección? Ya. Y esa parte que va para atrás, ¿cuál sería la interpretación? Ah, eso es muy interesante. La bifurcación hacia atrás, por eso es importante hacer el análisis cualitativo de los modelos.
Cuando el R0 es menor que 1, uno escucha en el hora de las epidemias, cuando el R0 es menor que 1, no va a haber infección, ¿sí? O no va a haber epidemia. Pero si tu modelo tiene una bifurcación hacia atrás, significa que aun cuando el R0 es menor que 1, va a haber una región donde vas a tener un punto de equilibrio positivo. Y ese punto de equilibrio positivo, vas a tener una familia que sea asintóticamente estable y la otra inestable. Es decir, las soluciones, aun cuando el R0 va a ser menor que 1, se van a ir a un equilibrio positivo. Es decir, vas a tener infección o vas a tener epidemia. Entonces, por eso es importante, cuando uno crea sistemas de vacunación y tiene este fenómeno, que el R0 esté diseñado abajo de esta región, abajo de este valor de este R sub C, que usualmente le llaman, esté por debajo de acá. Que no haya puntos de equilibrios positivos. O sea, ¿y ese R se puede estimar ese valor? Sí, se puede estimar. Se puede estimar. Sí. Ya. Este es otro detalle, ¿no? Que uno pueda tener un fenómeno biológico y decir, mira, aquí están las bifurcaciones atrás, no. Sino lo da el modelo y como consecuencia de uno de ello, uno diseña la estrategia de control abajo de eso. No es el caso como la histéresis en física, ¿no? Ahí está el fenómeno de histéresis, ¿no? Pasan estas cosas cuando avanzan, ¿no? Y lo tenemos de manera biológica, al menos no conozco un fenómeno que lo haya documentado. Mira, aquí está la bifurcación hacia atrás, como un fenómeno. Sí, sí, sí. Sí, es una cuestión teórica que hay que pues, asegurarse con las medidas de control que está por debajo. Por eso es importante analizar la bifurcación, para saber en cuál estás, en esta o en la otra. Sí, sí. Perdón. Gracias. Una pregunta. Voy a poder hablar aquí, yo creo que sí, ¿no? Entonces, en el modelo que diste de las sanas, decías que cuando no hay interacción ya con donde están la parte de están en las camas, ¿por qué no hay oscilaciones? Okay. Entonces, no debe haber oscilaciones porque indicaría que en la dinámica, cuando ya está en homeostasis, puede ver que se incremente el número de células o baje. Y esté así subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eso sería la interpretación si lo hubiera. Pero en un tejido permanece un número promedio de células. Y es más, como es un tejido tipo epitelial, así como aquí el mosaico del piso, pues como que no hay como mucha posibilidad de que haya más células de las que físicamente del tamaño que tienen puede haber. ¿Sí? Por eso no es plausible que suban o bajen, ¿sí? Sino se mantenga un promedio. Y otra pregunta de ahí, ya, tiempos, o sea, cuando se infectan las células sanas, ya es que dices que hay estabilidad, cuando hay estabilidad ahí, pues puede haber infección, ya no puede haber infección, ¿o sí? O sea, se sanan las mismas células, se infectan, pero ya no pueden transmitir infección. Bueno, las células basales son las que se infectan. Y ahí las células basales, una célula basal se puede convertir en otra basal. Como es la mitosis, ¿no? Uno ve la mitosis de la célula y se divide en otras dos, se forman otras dos. Entonces, no es como que mueran, sino que se van dividiendo. Y obviamente, como parte de su ya que hacen mitosis, pues son pequeñitos y tienen que alcanzar el tamaño que deben de tener para cubrir el espacio del mosaico. Entonces, en sí como que no están muriendo. O se diferencian de manera, como le llaman, lateral, a sí mismas, o suprabasal, es decir, se convierten en la célula del estrato superior. Si no están como muriendo de manera, cuando están sanas o infectadas, pasan esas cosas. ¿Sí? Como que no se da cuenta que está infectada la célula, como tal. Y hasta los estratos superiores que empieza la parte lítica del virus. Perfecto. Pues agradecemos nuevamente a profesor Cruz. Gracias. Muchas gracias por tu charla, por acompañarnos y pues esperamos que también pues nos sigas en las otras transmisiones.
La constancia, pues, te la haremos llegar por correo electrónico, ¿no? Pues agradecemos a los que nos acompañan. Pues nos vemos en la siguiente sesión dentro de 15 días. Cortamos aquí la transmisión.